Dios. Vamos entonces en esta mañana a entrar a la prédica, a la palabra, que es la que debe de sustentar nuestra vida y mantenernos de una forma permanente en un mundo que busca lo contrario. Le hemos dado por título a la prédica de hoy: ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. Acompáñeme por favor a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Y vamos a estar viendo dos citas bíblicas de entrada que pueden respaldar un poco el título de esta prédica. Vamos entonces a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tenemos qué? La mente de Cristo. Teniendo la mente de Cristo, tenemos la capacidad de indagar y conocer la voluntad del Señor. Y si no fuera así, tenemos un versículo siguiente que nos ayuda a entender que Dios está con nosotros para poder aprender a hacer la voluntad del Señor. Y está en Salmos, capítulo 143, versículo 10. No se le olvide, ¿quién conocerá la mente del Señor? Es una pregunta que no tiene respuesta. Pero quien busca hacer la voluntad del Señor puede conocer a Dios y sus caminos. Mira lo que dice el Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Qué oración tan linda debiera de ser este versículo de este salmo. Una de las frases más recurrentes cuando se habla de la voluntad de Dios es una frase que salió de San Agustín de Hipona, cuando alguien le hizo una pregunta, y esta era la pregunta: ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? San Agustín respondió: ama a Dios y haz lo que quieras. En parte o en mucho, él tenía la razón. Quien ama a Dios termina no haciendo lo que quiera, sino haciendo la voluntad de Dios. Es imposible que quien ame a Dios niegue el obedecer sus mandamientos, nos dice su palabra. Por eso tal vez el título a usted le sonó como raro: ama a Dios y haz lo que quieras. Dice San Juan capítulo 15 que quien ama a Dios obedece sus mandamientos. Ahora permítame decirle algo que desde el púlpito lo hemos repetido varias veces cuando hablamos de la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no es un rompecabezas que nosotros tengamos que armar. La voluntad del Señor tampoco es un asunto místico en el que nosotros tengamos que involucrarnos como si Dios buscara que lo investigáramos para poder conocer su voluntad. La voluntad de Dios no se esconde al hombre. Al contrario, la Biblia afirma con toda categoría que la voluntad de Dios ha sido expresada en su palabra y que quien quiera hacerla solamente le basta con ir a leer la palabra y colocarla por obra. Su voluntad, la voluntad revelada de Dios, está claramente explícita en su palabra. Al contrario, su palabra nos dice en el Salmo capítulo 32 que no seamos como el mulo o como el burro, que tiene que ser sujetado para poder hacer la voluntad del Señor. Pero en esta mañana, más que ponerlos a pensar en su corazón, ¿con quién me casaré? ¿Haré este negocio o no? ¿Compraré esta casa en este lugar o no lo haré? No me refiero a la voluntad de Dios específica
en cada una de nuestras vidas. Si me refiriera a eso, la respuesta sería muy clara y muy contundente. Quien busque saber la voluntad de Dios específicamente para su vida, le basta con solo querer glorificar a Dios en cada aspecto de su ser. Cuando el hombre decide honrar a Dios, respetarlo, amarlo, glorificarlo, antes de recibir cualquier voluntad detallada para su vida, terminará haciendo siempre la voluntad de Dios. Dios le bendecirá, Dios le recompensará, Dios le mostrará el camino por donde tiene que andar. Dios le dará la mujer preciada, Dios le dará el negocio que necesita o el empleo que necesita. Pero primero, Dios demanda que honremos y glorifiquemos su nombre. De lo contrario, mis hermanos, terminaríamos en guerra con Dios, haciendo nuestra propia voluntad, y algo más delicado, terminaríamos maldiciendo y renegando el nombre de Dios, creyendo que Él nos habló cuando Él no nos ha hablado. Busque honrar a Dios, busque amar a Dios, busque servirle a Dios y servirle con integridad. Pero en esta mañana vamos a estar viendo varios aspectos de la voluntad de Dios. ¿Cómo se presenta a Dios? ¿Qué parte nos toca a nosotros en esa presentación de Dios? Y ese sería el primer punto de esta mañana. La voluntad de Dios en su soberanía. Quisiera repetirlo conmigo, por favor, a la voz de tres. 1, 2 y 3. La voluntad de Dios en su soberanía. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa cuando los cristianos hablan de la soberanía de Dios? Cuando los cristianos hablamos de la soberanía de Dios, queremos decir que Dios, junto con sus decretos, es la manera en que Él gobierna la creación y la manera que ha ordenado todas las cosas de tal manera que todo opera de acuerdo a su voluntad. La Biblia nos dice que Él gobierna con autoridad, y aparte de gobernar con autoridad, gobierna también con sabiduría. La voluntad de Dios y sus decretos nunca podrán ser frustrados. Escuche lo que le digo. La voluntad de Dios y sus decretos, que son con los que gobierna el universo, su creación, nunca podrán ser frustrados. ¿Por qué? Porque Dios trasciende todas las cosas. Porque su voluntad trasciende y está por encima de todo. Su soberanía es parte de los atributos infinitos para que Él termine haciendo su voluntad. No reniegue. No piense que lo que sucede en el mundo es injusto. No piense que lo que le está sucediendo a usted es injusto. Piense en la soberanía de Dios. Cuando esa soberanía es aceptada por el corazón del hombre y el hombre se mete en obediencia a Dios, Dios termina mostrando por qué no se ha equivocado y por qué gobierna el mundo y lo sustenta, su creación y lo sustenta de una forma sabia y perfecta. Permítame en esta mañana presentarle a Isaías. Isaías hace una gran exposición de lo que es la soberanía de Dios. Y quiera Dios que usted pueda entender lo expresado por el Espíritu Santo a través de los labios del profeta Isaías. Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Nos hablan mucho de la soberanía de Dios. Tal vez usted nunca había leído esto. Tal vez nunca usted se había percibido de lo que es la soberanía de Dios. Pero mire cómo Isaías la presenta de tal manera que usted pueda aceptarla y yo pueda aceptarla. Ahora bien, si usted no la acepta, Dios no ha dejado de ser Dios. Él es perfecto en sus caminos y agrega: acrisolada y perfecta es su palabra. Su verdad permanece para siempre. Léalo conmigo, por favor, a la voz de 3.
1, 2 y 3. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí. Versículo siguiente. Que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, y mi consejo permanecerá, y haré todo lo que yo quiero. Termina diciendo, y haré todo lo que yo quiero. La Biblia nos enseña a través de este hombre que Dios es soberano y que Él se adelanta inclusive a los acontecimientos del futuro. Nadie lo ha podido hacer. Todo lo que está escrito en su palabra ha acontecido con transparencia y de una forma perfecta. Dios no se ha equivocado. Cuando usted lee el libro de Colosenses en el capítulo 1, mirará que Dios dice por su palabra que por Él fueron hechas todas las cosas, todas las cosas. No hay nadie que se levante con soberbia que no termine siendo castigado por Dios. No hay nadie que deje, escúchelo bien, o que diga que Dios no exista, que termine recibiendo la realidad de la existencia de Dios. Si hay algún hombre soberbio en la Biblia que no quería entender esto, era Nabucodonosor. Nabucodonosor, como rey, decía, este es el imperio que mis manos hicieron. Este es el imperio que yo creé. Esta es la seguridad que yo tengo. Nadie me puede hacer frente. Y cuando expresaba estas palabras, dice la Biblia que una voz del cielo se dejó escuchar y le decía que hasta ahí había llegado la expresión de Nabucodonosor y que inmediatamente sería cortado de su reino. Estuvo 7 años comiendo con las bestias del campo, humillado, mis hermanos, por la soberbia de su corazón, porque no reconocía el poder y la grandeza de Dios, y no reconocía que de Él venían y emanaban todas las cosas. Pero un día, dice la Biblia, que por la misericordia de Dios recibió de nuevo su razonamiento. Y póngale cuidado a lo que dijo él cuando recibió de Dios el perdón, cuando recibió de Dios la gracia para que volviera a la autoridad como rey. Mire lo que expresa y póngale cuidado. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi corazón fue devuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Expresiones de un corazón tratado por Dios. Un hombre que pudiera reconocer que Dios es Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué significa esto? Que la voluntad de Dios es buena. Él está llevando a cabo un plan excelente y perfecto, y su perfecto propósito en el mundo. Que Él va más allá de nuestras preocupaciones, que Él va más allá de nuestras necesidades, que Él gobierna con sabiduría el mundo entero, que Dios no se equivoca. Cuando nosotros entendemos que Dios está haciendo algo maravilloso a través de su soberanía, que Él sostiene el universo, que Él tiene propósito con todo, que Él no se equivoca, tenemos que aprender también a cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque va a venir presión del mundo que nos va a decir, estamos equivocados, que nos va a decir, no sigan a su Dios, no vale la pena seguir a un Dios que nos quiere llenar de paciencia a través de tribulaciones,
que no vale la pena seguir a un Dios que nos quiere llenar de gozo a través de las circunstancias difíciles. El mundo se va a oponer a la soberanía de Dios. Pero déjeme decirle una cosa, no hay nada que pueda frustrar los planes perfectos de Dios. Nada lo puede frustrar. Él te levantará si estás caído. Él te dará si hoy no tienes. Él te perdonará si buscas su perdón. Eso nos dice su palabra. Por eso, en su misma palabra, no podemos dejar de ver la soberanía de Dios sin ver el cuidado que Él tiene con nosotros. A muchos les preocupa que Dios abuse del poder. Él no es un Dios autoritario. Él primero, antes de ejercer decisiones sobre su vida y sobre la vida de la humanidad, de su creación, primero ha usado su sabiduría y su entendimiento. La Biblia dice que no le tengamos miedo. La Biblia dice que nos acerquemos con respeto y con honra a Él. Pero también la Biblia dice que le tengamos miedo a aquel que creó el cuerpo y que tiene el poder de tirarlo al infierno. Que temamos ante su presencia. Nos dice que ese Dios también cuida de nosotros. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 12, versículos del 4 al 7, y creo que eso es para completarlo. Lucas 12, del 4 al 7. Se nos presenta un Dios que provee. Un Dios en el que podemos confiar. Por eso la Biblia dice, feliz, doblemente feliz el hombre que pone su confianza en Dios. Y déjeme decirle, yo no sé si usted la ha experimentado, pero yo sí la he experimentado. Porque todos tenemos momentos difíciles. Y llega uno a tener cierta, sin creerse mucho, porque todos somos débiles también en alguna parte de nuestra vida. Llega uno a conocer tanto a Dios que uno ve venir la prueba, la está viviendo y en ella no percibe sino seguridad, paz y gozo del Señor. Las cosas económicamente no cambian, las cosas intrafamiliares no cambian, pero Dios sigue siendo el mismo. Y Dios dentro de nosotros nos da las garantías de que si dentro de nosotros Él reina y Él gobierna, el exterior se mirará de una forma diferente. No como un desafío de la vida, no con temor y con temblor, sino que miramos creyendo de que Dios está en control de todas las cosas. De todas las cosas, de todas las cosas. Lucas capítulo 12, versículo del 4 al 7, mire las palabras de Jesús. Léalo conmigo. ¿Sabe por qué le digo que lea conmigo? Porque usted no debe de perderse la vida que tiene la palabra de Dios. Cuando ella se mete en el alma, ella produce vida. Léala conmigo. 1, 2 y 3. Más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada, más nada pueden hacer. Versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Verso 6. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Gloria a Dios. 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Empieza Dios diciéndonos, como metiéndonos en un infierno. No le tengan miedo, sino aquel que tiene el poder de quitarle la vida a una persona y de lanzar su alma al infierno. Pero ese que tiene el poder de hacer lo que es Dios, también nos está diciendo que nos cuida. Y que si lo hace con las aves del campo, que si lo hace con las aves de los cielos, también lo hará con nosotros. Pues dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Usted cree que eso no es importante para Dios? Claro que lo es. Qué detalle tan significativo. Saber de que Él se interesa aún en los cabellos de nuestra cabeza, que los tiene contados.
Quiere decir que el detalle más mínimo está en el corazón de Dios a favor nuestro. Pero usted me dirá, pastor, si no tengo nada de qué temer, ¿por qué el mundo está en caos? ¿Por qué el mundo se ve tan diferente a como Dios lo pinta? ¿Por qué el mundo se ve tan diferente a como el cristianismo lo pinta? Y no hay sino una sola respuesta: por el pecado. La Biblia dice que el pecado ha degradado el corazón del hombre, y el corazón del hombre degradado ha estado en rebeldía contra Dios. El pecado mismo ha alterado, escúchelo bien, los planes para este mundo, pero no ha alterado los planes de Dios para nosotros. Dios terminará cumpliendo su propósito en esta humanidad y en nosotros. Y le voy a decir algo: usted podrá moverse para la izquierda y salirse por un momento de los planos de Dios, de los planes de Dios, pero Dios en su amor y en su misericordia lo volverá a colocar por el camino correcto, por amor a su nombre y por amor a usted. No hay nada que pueda afectar los planes de Dios para la humanidad. Su amor lo hace estar cerca de nosotros. Su fidelidad y sus atributos lo hacen estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es Dios. Dios nos colocará en el lugar correcto. Y para que usted pueda creer en eso, le basta leer la Biblia. Le basta leer la Biblia. Cuando usted mira a Dios actuando desde el inicio de los siglos, ve a un hombre y a una mujer, a Adán y Eva, que pecaron contra Dios. Y parece ser que el caos entró en el mundo. Parece ser que la maldad empezó a controlar el mundo, pero no fue así. La Biblia nos dice que Dios estableció un perfecto plan para amar la humanidad y para amarla a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hay perdón para nuestros pecados, hay perdón para nuestra humanidad, hay perdón para aquel que se quiera arrepentir de sus pecados, para quien lo reconozca, para quien sepa que está ofendiendo a Dios con su vida. Dios estableció un plan y llamó un hombre, Abraham, y llamó una familia y la bendijo y le dijo a Abraham: por haber creído en mí, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros estamos metidos en esa bendición el día en que recibimos a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Gloria a Dios. No es el caos. El caos no puede gobernar a Dios. Por más grande que usted lo vea, por más grande que se lo pinten, Dios es soberano. El pecado no puede frustrar los planes de Dios. Y usted me dirá: pastor, ¿y Satanás? ¿Satanás puede frustrar los planes de Dios? De ninguna manera. Hoy no podemos olvidar cuando Satanás quiso intervenir en la vida de Cristo, como lo quiere hacer con usted. No se le olvide que él anda como adversario. Dice la Biblia que como león rugiente, buscando a quien devorar. Usted se descuida y Satanás lo devora. Devora su fe, devora su confianza, devora su permanencia en el Evangelio. Eso quiso hacer con Jesús. Y cuando lo quiso hacer con Jesús, Jesús respondió con la palabra. Respondió con la palabra. Y no pudo vencerlo. No podemos olvidar una expresión de una hermanita aquí en la congregación. Satanás intentará vencernos. Satanás intentará poner tropiezo. Satanás intentará llevarnos al fracaso, pero no lo conseguirá, porque es más fuerte el que está con nosotros que el adversario. Dios está con nosotros. Satanás quiso entorpecer a Jesús. Lo llevó al desierto y lo tentó. Y Jesús salió victorioso. Lo quiso matar, haciendo que los hombres de la época odiaran a Jesús a través de las expresiones de firmeza de Jesús. ¿Cuáles eran esas expresiones maravillosas? Jesús decía: yo soy el Hijo de Dios. Y lo querían matar. Pero ¿cómo comprobamos nosotros que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo comprobamos que Jesús es Dios mismo? Primero, porque resucitó de entre los muertos.
No ha habido nadie que lo haga. Jesús resucitó de entre los muertos. Y no solamente eso, Jesús ha sido el único hombre que ha profetizado de sí mismo. Y después de morir, se cumplieron todas las profecías en él. Él es el Hijo de Dios. Si no hubiera sido el Hijo de Dios, no lo hubieran crucificado. No lo hubieran crucificado. Este mundo se ve en caos, pero no se ha salido de la soberanía de Dios. Pastor, ¿y qué pasa con los males de esta humanidad? ¿Qué pasa cuando la naturaleza se enoja y sacude las vidas de las personas? Le voy a decir una cosa. A mí no me ha tocado un episodio de esos y espero que a usted no le toque. Pero le voy a decir una cosa. No hay nadie que tema al Señor, que honre al Señor, que ame al Señor, que no encuentre propósito en todo lo que Dios hace. Cuando usted es un rebelde, cuando usted tiene su corazón entenebrecido, cuando usted tiene oscuridad en su corazón, siempre hace culpable a Dios de lo que le sucede al mundo. Dios no es el culpable es el hombre que ha degradado la creación de Dios y está en contra de Dios, en guerra con Dios. El pecado en el corazón del hombre. Dios ha sido bueno y siempre se ha presentado como bueno y misericordioso. Nadie puede desacreditar a Dios. Nadie puede hacerlo. Dios permanece en su soberanía y uno de sus atributos más grandes dentro de la soberanía es que Él es bueno. ¿Qué quiere decir eso? Usted no va a esperar maltratos de Dios. Usted no va a esperar silencios de parte de Dios. En medio de lo que Dios deja de decir, siempre estará su gozo y su paz en su corazón. Si usted la busca, si usted se arrodilla, si usted se humilla, si usted se entrega, si usted doblega su corazón. Es importante que lo entienda. ¿Cuántos aquí han tenido la oportunidad de estar fuera de este planeta? ¿Ha visto lo que pasa afuera? Solamente aquellos corazones que son sensibles terminan adorando a Dios. Y yo no me las quiero picar de espiritirifláutico, porque a lo mejor no lo soy, mis hermanos. Pero sabe que la semana pasada el Señor utilizó un recurso tan lindo para que yo lo adorara. Y quiero compartírselo porque tal vez usted lo pasa por alto. No sé si ha escuchado que por tercera vez en la humanidad hay un objeto que tiene una trayectoria desconocida, que pasa por el universo de una forma straight, derecha. Parece que alguien lo lanzara. Un objeto que puede ser un meteorito, que puede ser algo especial. Tal vez los científicos no pueden describirlo totalmente. Pero me llamó la atención porque la trayectoria que tiene es la de un objeto lanzado a una hipervelocidad. Y yo me preguntaba dentro de mí, ¿y qué pasa con la gravedad? La gravedad es la fuerza que sostiene los planetas en su órbita y que impide que ellos colapsen y se choquen entre sí. Pensé dentro de mí, ¿qué tal que no hubiera gravedad? Esto sería un caos en el universo, como ese objeto que tiene una trayectoria que va derecha, no lo maneja la gravedad. Y por un momento caí de rodillas y le di gracias a Dios por su orden perfecto. ¿Por qué? Porque hasta ahora no nos han dicho que la luna se corrió 1 centímetro más para que nos enfriemos. Hasta ahora no nos han dicho que el sol se movió de su lugar para que nos quememos. Hasta ahora no nos han dicho que hay un agujero negro que nos va a tragar. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todas las cosas. De todas las cosas. De todas las cosas. Pudiéramos adorar a Dios. Por un momento, cuando estuve de rodillas, pensé en Dios creando. Y me voy a la Biblia y no encuentro en la creación algo en lo que Dios haya exclamado y diga, wow, se me fue la mano. No encuentro en la Biblia una exclamación donde Dios se vea como un científico con una bata blanca, mistiando líquidos especiales o para crear una fórmula y que diga, wow, ¿qué me salió de aquí? Nada lo coge por sorpresa. Él mismo nos exclama, porque Él es Dios sobre todas las cosas.
Él es un creador infinito. Se le conoce como el arquitecto precioso del universo. Ese es Dios. ¿Te has detenido a adorarlo? ¿Te has detenido a bendecirlo? ¿Te has detenido a arrodillarte ante lo que Él nos ha regalado? Porque le voy a decir una cosa. Todo lo que usted ve afuera, ¿sabe para quién lo creó? Para que nosotros contempláramos la hermosura de su grandeza. Sino que nos acostumbramos a manejar el mismo carro, a prender el mismo foco. No nos acostumbramos a ver las maravillas del Señor. Yo soy de los que me monto en un avión y ¿sabe qué posición pido? La ventanilla. A la que muchos le tenemos miedo, pero yo veo esas nubes maravillosas. Hace poquito salió un documental que se conocen los fragmentos divinos, la huella digital de Dios, que detrás de todas las nubes, detrás del diseño que no tiene forma, contenido, hay una operación matemática, un código matemático que el hombre no alcanza a comprender. Claro, ese es Dios. Dios detrás de su creación, dejando huellas para que nosotros lo alabemos. ¿Qué nos toca? Ya que Dios no se aclama a sí mismo, porque Él es Dios sobre todas las cosas, porque a Él nada lo coge por sorpresa. ¿Sabe que si busca que nosotros lo adoremos? Como lo hizo el salmista David. ¿Qué decía David? Los cielos de los cielos no te pueden contener. Gloria a Dios por ese corazón de un adorador. ¿Lo tienes tú? ¿Adoras a Dios? ¿Cómo te levantaste esta mañana? Corriendo porque no estaba listo el desayuno, corriendo porque ibas a llegar tarde a la iglesia, tomaste tiempo para adorarlo y para bendecir su nombre. Hermanos, es importante que nosotros caigamos en cuenta de dónde está nuestro corazón, armónicamente hecho, perfecto para nosotros, para adorarlo y para bendecirlo. Y esto me lleva a pensar ¿hasta dónde eso puede cambiar tu vida? ¿Hasta dónde lo que observas que Dios ha creado puede cambiar tu vida? Porque si Él sostiene el universo con la diestra de su justicia, con su sabiduría, ¿por qué es tan imposible o tan difícil que nuestro corazón cambie? ¿Por qué nuestro corazón parece que fuera una creación que no se sujeta a Dios? ¿Por qué? Porque es más fácil para Dios sostener el universo, que sabrá Él cómo lo sostiene, que muchas veces que nuestro corazón se arrepienta y se doblegue ante el Señor. Qué dureza tan grande tenemos, qué frialdad tan grande tenemos en nuestro corazón cuando dejamos de reconocer la soberanía de Dios. Pero permítame llevarlo al segundo punto de esta prédica, la voluntad de Dios en cuanto a sus deseos para todo creyente. La voluntad de Dios en su soberanía. Él manda, Él gobierna, Él es Dios, yo lo respeto, yo me sujeto. Pero hay un segundo punto, la voluntad de Dios en cuanto a sus deseos para el creyente. Al Dios de los cielos, al que creó el universo, le ha placido darnos responsabilidades y le ha placido utilizarnos a nosotros en cooperación con su gobierno de soberanía. ¿Me necesita Dios? Hermanos, Dios no nos necesita. Él es autónomo, Él es independiente. Él no nos necesita ni a usted ni a mí. Pero a Él le plació utilizarlo a usted y a mí para el gobierno de este mundo. Recuerde que cuando creó al hombre, lo puso en el Edén. ¿Para qué? Para labrarlo y para cuidarlo. ¿Cuida usted del Edén de su matrimonio? ¿Labra usted su vida espiritual? ¿La cuida? ¿La labra? Creo que eso es importante. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Génesis 1, del 26 al 28. Y permítame recordarle algo que muchas veces se nos olvida. Dios creó las aves y seres vivientes, preciosos animales.
Le dio la oportunidad a Adán de que le pusiera nombre a cada animal. Pero Dios creó dentro de todos esos animales una criatura superior, conocida como hombre. Lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Qué significa eso? Que Dios le dio un legado al hombre para que también en la soberanía dada de Dios al hombre, el hombre participara en la administración, en el cuidado, en la autoridad sobre todo lo que Dios había creado. Por eso es horrible ver a un cristiano tirando basura. Por eso es horrible ver a un cristiano anticívico. Por eso es horrible ver a un cristiano que no cuida la atmósfera. Yo no creo en el calentamiento global. Y tal vez me voy a tirar a más de uno enemigo. La Biblia dice, no faltará ni el frío ni el calor en la tierra. Sea allá o sea aquí. Sea en Colombia que hace mucho calor o sea aquí que sea lo contrario. No faltará. La tierra se mueve en promedios cíclicos. Y la Biblia nos enseña todo ese recorrido. No crean conspiraciones, crean la palabra de Dios que es inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia dice, no faltará la semilla en la sementera. Habrán lugares donde habrá hambruna, pero el mundo no se va a morir de hambre, mis hermanos, porque Dios lo sustenta. No faltará la semilla en la sementera. Eso dice la palabra del Señor. Gócese. Cuando Dios lo creó a usted, ¿sabe cómo lo llamó? Corona de mi creación. ¡Wow! Por encima del sol, por encima de la luna, lumbreras perfectas, me nombró corona de la creación. Y mire lo que dice Génesis, capítulo 1, versículo del 26 al 28. Y léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué pasa? Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre. Gloria a Dios. Nos dio una autoridad. Somos señores con S minúscula, porque por encima hay un Señor que gobierna los cielos y la tierra. Esto se conoce como el mandato cultural de Dios. Somos colocados aquí como corregidores, gobernando el mundo para Dios, para su gloria y para el bienestar de los demás. Cuando usted lee el Salmo capítulo 8, va a encontrar que parece que hubiera algo raro entre lo que leímos, que nos dio Dios señorío sobre todas las cosas, pero que nos recuerda de que tampoco somos nada. Vaya conmigo al Salmo capítulo 8, versículos del 4 al 9, por favor. Salmo capítulo 8, del 4 al 9. Y cuando usted lo lea, que ojalá lo lea en su casa, el primer versículo del capítulo 8 empieza diciendo, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Y luego viene la opinión de Dios hacia nosotros. Y me encanta esa opinión porque a mí me hace sentir que soy una persona dependiente totalmente de Dios. Que aunque señoreo aquí, señoreo bajo su voluntad. No soy llamado a hacer lo que me da la gana, sino a someterme a Dios. No soy llamado a hacer lo que me dé la gana, sino a obedecer sus mandamientos. Léalo conmigo y mire lo que dice Dios. Digo, 1, 2 y 3. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. 7. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. El 8. Las aves de los cielos y los peces del mar.
todo cuanto pasa por los senderos del mar. Qué responsabilidad tan grande la que tenemos. Tenemos un compromiso delante de Dios, una autoridad delegada de parte de Dios. ¿Es usted responsable frente a ellas? ¿Es usted una persona comprometido con la palabra? Pero ya vemos la opinión de Dios. Dios nos creó, nos dio la autoridad de gobernar, pero al mismo tiempo nos recuerda de que ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Hoy estamos, mañana no, mañana no. Vaya conmigo al libro de Efesios, por favor. Y nos dice que el propósito de Dios es sujetar todas las cosas a los pies de Cristo. Su vida se debe de sujetar a Dios. Recuerde lo que dice la Escritura. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda lengua debe de confesarla. Los justos y los que no son justos. Los pecadores y los perdonados por Dios. Algún día tendremos que arrodillarnos ante aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Nada podrá impedirlo. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 10. Léalo conmigo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como, para que fuésemos como, y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están ¿dónde? En la tierra. Esa es la soberanía de Dios. De reunir todas las cosas, usted y yo, en el nombre de Cristo, redimidos, perdonados por la sangre del Cordero de Dios. Pero ¿qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, en el templo, se sacrificaban animales para alabanza, adoración y perdón de pecados? Eso en un momento de la historia cambió. Ya el sacrificio no es ese. ¿Sabe quiénes son los sacrificios? Nosotros. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que nosotros ahora somos esos sacrificios vivos delante del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, este cuerpo, en sacrificio como vivo, no muerto, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Pero para qué? Mire lo que dice el siguiente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí entendemos algo. Para yo comprender la voluntad de Dios, tengo que renovar mi mente. Si no, no la voy a comprender. Para comprender la voluntad de Dios, no le voy a permitir al mundo que establezca una hoja de ruta en mi corazón. No le voy a permitir al mundo que lave mi cerebro a través de hábitos corrompidos. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo. Se renueva mi vida cuando desecho el mal y acepto el bien de Dios. Se renueva mi mente cuando su palabra entra y gobierna mi corazón. Estos versículos se afectan mi vida diariamente
cuando me presento como sacrificio vivo delante del Señor. Un sacrificio vivo le dice a Dios, hágase conmigo tu voluntad. Un sacrificio vivo le dice a Dios, Dios, estoy aquí, utilízame. Dios, estoy aquí, límpiame. Señor, estoy aquí, santifícame. Te quiero servir. ¿Afecta a Dios la vida, tu vida? ¿Eres una persona contracultura? ¿Cuál es la cultura de este mundo? Es muy fácil entenderla. ¿Tienes una mujer? ¿A qué te invita el mundo? Que tengas 2, que tengas 3. Esa es la cultura de este mundo. ¿A qué te invita la cultura de este mundo? A que tu manera sea afeminada y que entonces aceptes a otros hombres, porque no es pecado delante de Dios. Eres una persona contracultura. La persona contracultura, entonces dice, mi familia la rige Dios, bajo los mandamientos de Dios. Mi sexualidad la rige Dios bajo los mandamientos de Dios. Mis amigos me los da Dios bajo los mandamientos de Dios. Todo es para la gloria de su nombre. ¿Usted está aquí? No permitas que el mundo dicte tu forma de pensar. Ahora permítame terminar con este tercer punto. La voluntad de Dios es un camino de sabiduría. La voluntad de Dios es un camino de sabiduría. ¿Dónde te ha hecho tropezar Dios? ¿Hay alguno aquí que diga, Dios me aconsejó y me hizo tropezar? Hermanos, permítame decirle, eso no existe. No hay nadie que escuche la voz de Dios y no termine siendo bendecido. No hay nadie que se someta a Dios y termine siendo destruido. Nadie. Todo el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, este permanece para siempre. Dios le muestra a usted un camino de sabiduría en su voluntad. Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 5, del 15 al 18, por favor. Y mire cómo nos dice Dios. Si su camino de voluntad está lleno de sabiduría, pues me basta a mí simplemente seguir su camino para no tropezar, vivir la buena vida que Dios me está pidiendo que viva. Y mire cómo Dios nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Usted mira cómo están dando? ¿Usted analiza cómo están dando? ¿O se ha vuelto frío para con Dios? Versículo siguiente. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son como malos. De eso estamos convencidos todos. Versículo 18 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Siga conmigo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed como llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con los hábitos del mundo. Aquí está dándonos el Señor una analogía de aquel que se embriaga, de aquel que toma, que pierde la cordura, que se vuelve un necio. No se embriaguen con los hábitos de este mundo. No se embriaguen con el pecado de este mundo. Más bien sean dirigidos por el Espíritu Santo. Eso nos está diciendo la palabra del Señor, versículo 19 al 21. Hablando, y esto es lo que le sucede a una persona dirigida por el Espíritu Santo, hablando entre vosotros, ¿cómo? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Dónde? En vuestros corazones, verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 21. Someteos unos a otros en temor de Dios. Y si tú sigues leyendo, dice, hombres, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y si sigues leyendo, vas a encontrar, mujeres, sométasen a sus maridos. Y si sigues leyendo, vas a encontrar, hijos, respeten a sus padres. Y si sigues leyendo, vas a encontrar, esclavos, respeten y honren y obedezcan a sus amos. Vivir en el Espíritu, vivir bajo la soberanía de Dios, vivir en obediencia.
es una vida llena de sabiduría. ¿Vives una vida llena de sabiduría? Ahora, la voluntad de Dios es vivir en el Espíritu. Es vivir bajo los hábitos del Espíritu Santo. Leer la palabra, ayunar, enamorarnos del Señor, adorarlo. Pero también la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que nos apartemos de fornicación. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 3 al 6, y luego saltamos del 8 al 10. Léalo conmigo para casi terminar. 1, 2 y 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Siga conmigo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿Cómo? En santidad y honor. Qué palabras tan perfectas. Siga conmigo. 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Cuando usted lee esta porción, se va a encontrar que el apóstol Pablo está atacando esos pecados sexuales, que no nos entreguemos a esa concupiscencia, y le está hablando a los matrimonios. ¿Qué prácticas tienen en su matrimonio? ¿Qué prácticas tenemos en nuestro matrimonio? ¿Necesitamos copiar lo que hacen los impíos para ellos sentirse bien dentro del matrimonio? No. La Biblia dice que nuestro matrimonio debe de ser dirigido por el amor, y ese amor que le sentimos a Dios, cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, nuestro matrimonio también es amado por Dios y santificado por Dios. No vas a buscar formas diferentes para hacer sentir bien a tu esposa. No vas a buscar formas diferentes para complacer la pasión de tu esposo. Todo lo vas a hacer dentro del marco permitido por Dios. Y te está poniendo una referencia. No lo hagas como lo hacen los impíos que no tienen a Cristo, que no conocen a Dios. Saltemos al 8, del 8 al 10, dice: así que el que desecha esto, este consejo de Dios, no desecha a hombre, sino ¿a quién? A Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis. ¿Cómo? ¿Qué hace una persona llena del Espíritu Santo? Ama a su hermano. No tiene otra forma diferente de expresarse. Amando a su hermano. Nos dice que abandonemos la fornicación. Claro que sí. Si usted está viviendo un proceso llamado fornicación, pídale perdón a Dios y empiece a ordenar sus pasos. No solamente para que Dios lo bendiga, sino para que su lugar de destino sea el que Él prometió cuando una persona se arrepiente. ¿Teme usted al Señor? Teme al Señor. Pero ¿dónde más podemos encontrar la voluntad de Dios? Aparte de una vida santa en nuestra sexualidad. Y podemos encontrarla en trabajando. No solamente para el Señor, sino haciendo lo correcto en este mundo. Vaya conmigo, Primera de Tesalonicenses 4, por favor. Primera de Tesalonicenses 4. Y vamos a leerlo desde el 9 hasta el 12. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Verso 11. Y que procuréis tener ¿qué? Y ocuparos en vuestros ¿qué? Y trabajar con vuestras ¿qué? De la manera que os hemos mandado. 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Mire Dios cómo se presenta.
Dios bendice la obra de nuestras manos. Dios bendice los recursos que nos da. Das testimonio en tu trabajo. Tus compañeros saben que temes a Dios. Tus compañeros te ven poner la tarjeta de ponchada a tiempo por la mañana y cuando sales. O eres de los que robas minutos. Eres de los que buscas overtime sin haberlo hecho. ¿Temes a Dios? ¿Temes a Dios? Dios nos muestra su voluntad, no solamente enseñándonos a trabajar con nuestras manos y de una forma honrada, sin robarle a nadie, sino que también nos llama a que nosotros respetemos nuestras autoridades superiores. ¿Quién es una autoridad superior para ti? ¿Solamente Donald Trump? ¿O eres de los que llega a ese parqueo y ves a un ujier que debiera de ser una autoridad superior? Y el ujier te dice dónde colocar tu carro y tú lo colocas en otro lugar. Porque necesitas irte rápido. O porque eres rebelde en tu corazón. Porque le voy a decir una cosa, a mí me ha pasado como pastor. Que yo llego y un ujier me dice, pastor, y yo sé que a uno le cuesta, pero yo soy el pastor. ¿No han visto que hay iglesias que tienen letrero que dice lugar reservado para el pastor? A mí me toca donde más fácil me puede caer un árbol. Pero cuando un ujier me dice a mí, pastor, yo inmediatamente me acuerdo de Romanos capítulo 13. Mire lo que dice Romanos capítulo 13. ¿Cómo nos invita a nosotros a someternos a la autoridad? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean ¿qué? Para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. ¿Respetas las autoridades? ¿Eres de los que pagas impuesto de la forma correcta? Todo el año haces dinero. Me fue bien, Dios me bendijo, hay plata en el banco. Y llegó el día de pagarle los impuestos al tío San. Y empiezan esas rodillas a temblar. La bendición se fue por algún lugar. Y va uno ante el contador y el contador le dice a uno, usted puede hacer esto. Y usted puede hacer aquello. Y usted puede inventarse esto. Y usted puede inventarse aquello. ¿Cómo? Y sabe que terminamos burlándonos del tío San. Me tocaba pagar tanto, ahora voy a pagar tanto, nos burlamos. Y el tío San no nos hace veeduría, pero el de arriba sí que le gustan las veedurías. ¿Sabe qué pensaba yo en esta mañana? Que lo que usted le robe al tío San hoy, lo van a pagar sus hijos mañana. Eso me venía al corazón. Porque claro, el tío San cada vez va a tener más de dónde sacar. Y cada vez va a apretar más el cinturón. ¿A quién le va a tocar? A nuestros pobres hijos. Démosle a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Sea una persona ordenada. Si usted le roba al tío San, le está robando a Dios. Y tranquilo, usted puede estar en desacuerdo conmigo, pero le voy a hacer una propuesta para terminar. Analice a los que manejan esta filosofía de someterse a una autoridad y reconocer el bien de Dios. Y dele 5 años, y dele 10 años. Y mire dónde va a estar él, y luego mírese dónde está usted. Nunca se le olviden esas palabras. Nunca. Analice a los que temen a Dios hoy, y dele 5 años. Tal vez 1. Pero analícese usted también en ese tiempo, si está en contra de este concepto bíblico. Y se va a acordar de usted que los que temen a Dios van a estar en lugares de bendición. Y los que no temen a Dios van a estar en lugares de ignominia, de vergüenza. ¿Usted está aquí? Colóquese de pie, mi hermano querido, por favor.